máxima atención y control. Max Security, Max Security. 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 Máxima atención y control. Max Security. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar en este programa Max Security cerca de ti, tratando especialmente todo lo que tiene que ver con la criminalidad en el Ecuador y en el mundo. Para esto vamos a tratar temas dentro del ámbito legal, dentro del ámbito de la criminalidad, qué se debe hacer en cambios en nuestra ley, qué reformas deben existir, qué vamos a tener con el decreto presidencial de indultos a los privados de libertad. Estos y muchos temas en este su programa de la criminalidad en el Ecuador por su programa Max Security. Tenemos un gran amigo, doctor especializado en temas de leyes. Veamos de quién se trata. Max Security, Max Security. Máxima atención y control. Max Security, Max Security. Hoy nos acompaña un abogado apasionado por la justicia y comprometido con la defensa de las causas justas. Profesor universitario, PhD, graduado en Sevilla, España. Actualmente es coordinador del Observatorio Ciudadano para la Transparencia de la Función Pública. Él es el doctor Joselito Argüello. Bienvenido. Max Security, Max Security. Máxima atención y control. Max Security, Max Security. Máxima atención y control. Mi estimado doctor, mi estimado amigo, gusto de tenerte aquí en mi programa Max Security cerca de ti con el tema de la criminalidad. En otras ocasiones también he tenido el gusto de invitarte, de tratar varios temas que nos interesan a todos los ciudadanos y que nos asesoran, nos indican qué guía seguir, no solamente a los ciudadanos, sino a las autoridades actuales. Bienvenido, mi querido doctor. Gracias, yo te agradezco la invitación, pues es muy importante de pronto difundir la perspectiva ciudadana y social, y qué más en estos medios de comunicación que evidentemente lo único que hacen es aportar al diario vivir con las incertidumbres, o sea, dando respuestas a las incertidumbres ciudadanas con respecto a cómo se llevan los temas incluso de seguridad en este país, los temas de corte político y todo. Yo estoy muy agradecido de la invitación y estamos aquí para responder cualquier tipo de interrogante. Sí, casualmente una de las múltiples ocasiones que he dado recomendaciones en temas de qué se debe cambiar, qué se debe hacer para obtener ese giro que todos necesitamos en cuanto a la criminalidad en el Ecuador, he indicado tres aristas. Uno, una decisión ejecutiva. Dos, obviamente hay que tener una decisión legal. Y tres, la parte económica. Hoy nos vamos a enfocar en el segundo pilar, que es la parte legal. ¿Qué crees tú, mi querido Joselito, que se debe de cambiar para que exista un verdadero aporte hacia los que tienen la autoridad, hacia los que tienen el deber de defendernos, de protegernos, tanto Policía Nacional, Fuerzas Armadas, elementos y guardias de seguridad, porque no, que están con esa función también, aunque privada, pero en algún momento dado también se vuelve una situación pública, porque siempre está en dilema. El guardia de seguridad es público o privado, pero si el guardia de seguridad está cuidando actualmente áreas regeneradas, metrovías, terminal terrestre, mercados y tantos otros lugares públicos, en algún momento dado le toca actuar en el espacio público. Así que todas estas inquietudes con respecto a la legalidad del uso del arma, a la legalidad de los procedimientos y qué se deben de cambiar en el país para que exista el verdadero apoyo y una verdadera seguridad en nuestro país, es lo que vamos a estar desarrollando en este su programa. Mi querido Solito, en cuanto a la polémica que existió durante buen tiempo con respecto a policías y militares del uso progresivo de la fuerza, ¿qué nos puedes comentar o qué se debe de cambiar?
Bueno, en este país debemos comenzar diciendo, y como es de conocimiento público, tenemos leyes absolutamente para todo. Leyes absolutamente para todo. Lastimosamente, el desconocimiento dentro del ámbito de acción del Ejecutivo con respecto a la legislación es lo que hace que muchas veces se emitan una serie de comentarios por parte del titular de la Presidencia de la República, en este caso el presidente Guillermo Lasso, y se cometen algunos exabruptos con relación a los hechos que se dan y a la propuesta de solución que también se da en ese momento. ¿Qué es lo que quiero decir para que la ciudadanía nos entienda? Hace un tiempo atrás hubo las grandes revueltas en los centros carcelarios, estas revueltas que nosotros habíamos manifestado con antelación que se van a realizar. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que las cárceles son el reflejo de la sociedad y lastimosamente esto se venía a dar, que no es algo nuevo. Es algo que ya ha venido paulatinamente desde épocas anteriores dándose, porque el control de pronto del tema delictual fluctúa y se realiza dentro de estos centros de rehabilitación. ¿Pero por qué se da esto? Porque evidentemente no existe la aplicación de escuelas de rehabilitación y resocialización dentro del sistema progresivo que tiene como finalidad reinsertar a la persona privada de libertad dentro del ambiente social de manera nueva cuando ya ha cumplido una pena. Entonces, este es el principal motivo el cual constituye un polvorín los centros carcelarios y que se refleja de pronto en el contexto. Correcto, social. Esa es la problemática. Mi programa y el objetivo es darle las soluciones. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos escuchado de que no existe una verdadera reinserción en la sociedad de los privados de libertad? Sabemos que para que un privado de libertad entre en libertad tiene que cumplir los aspectos legales, ¿verdad? Actualmente, ¿tú crees necesario que aparte del aspecto legal que tiene que cumplir un privado de libertad, deba pasar por una entrevista criminológica, por una entrevista para saber si esa persona está apto para poder nuevamente regresar a sus actividades normales? No solamente tú crees que debe bastar el aspecto legal, sino también el aspecto psicológico, de conducta, de comportamiento, de qué va a hacer, qué hizo, dónde va a estar, qué va a hacer esa entrevista criminológica para saber si está apto. Bueno, obviamente que no está en la ley. Claro, ¿verdad? No, podría tener mucha seriedad lo que tú dices y tendría que ser plasmado dentro de la ley. Pero si tú no trabajas en el ámbito psicológico a aquella persona privada de libertad, ¿cómo le vas a evaluar? Evidentemente, y ese tipo de situaciones no se puede. Pero más allá de eso, lo que sí hay que dejar claro que nuestro sistema de rehabilitación social no cumple su función, no cumple con rehabilitar socialmente a las personas y reinsertarles al contexto social. Claro, sí, podría ser una gran prerrogativa de pronto tratar no solamente el tema legal, sino también el tema psicológico, pero vuelvo y repito, o sea, si no ha trabajado como ente societario, como sociedad, en la rehabilitación de la mente de pronto de la persona, no lo vas a hacer. Pero el punto más allá, álgido de esta situación es que el tema psicológico puede ser de susceptible valoración en tanto y cuanto tú también, más allá de esa situación, realices acciones que tiendan a generar acciones de trabajo dentro de los recintos donde las personas guardan prisión. En este sentido, ¿qué es lo que obtienes tú cuando metes a una persona en la cárcel? Que se da en virtud de ¿qué? De una disfunción operacional del sistema de justicia y del sistema que representa a la sociedad. ¿Por qué digo esta consideración inicialmente? Porque los centros de rehabilitación, mal llamados centros de rehabilitación, están copados con mucha gente, tienen mucho hacinamiento, y este hacinamiento se da en virtud de que de un abuso excesivo de la prisión preventiva. Ahora, como tú dices, ¿no es cierto?, este programa está encaminado a dar soluciones. ¿Y cuáles son las soluciones? Las soluciones son las siguientes. Una, aplicar verdaderas escuelas de rehabilitación a través del trabajo realizado dentro de los centros de penitenciarios. Aplicar una verdadera... pronto existe, pero ¿en qué porcentaje? Porque si generalizamos, pueda que efectivamente hay privados de libertad que necesariamente están empeñosos en aprovechar su tiempo de vagancia, por así decirlo, y hacen actividades académicas, laborales, porque considero que algo debe tener de rehabilitación, pero también depende del perfil de ese privado de libertad para involucrarse positivamente en esa reinserción, en ese cambio de persona. ¿Tú crees, existe algún porcentaje actualmente de rehabilitación o de interés por parte de los privados de libertad?
Bueno, el interés de los privados de libertad, si tú mides porcentualmente, se reflejaría exclusivamente en aquellos que han obtenido o han sido partícipes de un régimen de rehabilitación, que han obtenido la libertad a través de la aplicación de un régimen. Por ejemplo, aquellos que fueron sentenciados con la vigencia del Código de Ejecución de Penas y aquellos que fueron sentenciados ya con el Código Orgánico Integral Penal, estaríamos hablando no más de un 20% en ese sentido. Entonces, cuando tú hablas de un 20%, ves que efectivamente... Ahora, el privado de libertad tiene la obligatoriedad de participar en ese proceso de rehabilitación, o es a libre albedrío. Bueno, ahí se aplica el libre albedrío, pero quien tiene la obligatoriedad es el Estado ecuatoriano de propiciar el ambiente correcto para evidentemente estimular al privado de libertad a ser parte de ese proceso de reinserción. No, el privado de la libertad no puede ser autómata en ese sentido cuando no tiene los medios correspondientes. Y en este caso, quienes regentan de pronto los centros de rehabilitación social es el Estado a través de sus dignatarios, de sus funcionarios. Entonces, ¿quién tiene la obligación? El Estado ecuatoriano de hacer acogedor el panorama. Esto es más o menos como cuando vas a un restaurante y te sirven la comida, ¿no es cierto? Te ponen el plato, te venden el plato de pronto con la propaganda, y cuando tú vas a comer, evidentemente tienes la expectativa y vas a servirte lo que en realidad viste como expectativa, ¿no? En cambio aquí en este sistema de rehabilitación social es ese famoso, hasta memes creo que sacan, ¿no? Expectativa y realidad. La realidad que se vive allá es muy diferente. Siguiendo con tu analogía, pueda que yo vaya a un restaurante y no me guste y no quisiera, y entonces ¿qué pasa? No hay una obligatoriedad en el tema de que, ¿por qué? Porque habrán personas que psicológicamente, conductualmente, literalmente no les interesa. Entonces, si no existe la obligatoriedad, peor puede existir el tema de que tenga que asistir por mi propia voluntad. Sí, pero aquí viene un punto también, y justamente tú me interrumpiste en ese sentido, cuando yo te decía qué es lo que se tiene que hacer. También hay que aplicar algo que es muy importante y algo que desconoce aquí el entorno de la rehabilitación, algo tan importante como es la arquitectura penitenciaria. La arquitectura penitenciaria denominada, manifestada tal como yo te estoy diciendo, quizá de pronto quienes nos escuchan van a conceptualizar como la construcción, a ver, sí, la construcción de pronto de infraestructura penitenciaria, ¿a qué te va a llevar? A que evidentemente dividas las poblaciones. Aquellos que en realidad quieren rehabilitarse forman parte de un sistema de rehabilitación, de resocialización, y aquellos que en realidad ya no pueden, te digo, ya no pueden, no es que no quieran, pero ya no pueden, porque te voy a decir algo, aquellas personas que están inmersos de pronto en delitos de delincuencia organizada, delitos de violación sexual, delitos de corte sexual, son personas que psicológicamente ya evidentemente el compendio social no les puede recibir porque ya tienen alteraciones de corte mental. Y cuando hablamos de la arquitectura penitenciaria te estoy diciendo que hay que dividir a la población. Entonces tú sabes con quiénes cuentas para resocializar, para reinsertar en la sociedad, y quienes evidentemente van a vivir soslayados con el tema de que el Estado ecuatoriano tiene que hacerse cargo de su desayuno, almuerzo y merienda. En esa arquitectura de conducta humana, y hago otra analogía con respecto cuando hay personas que están en el Instituto de Neurociencias y saben que no están aptos para regresar a sus familias, aptos para regresar a la sociedad, definitivamente quedan encerrados, por así decirlo. Pregunto, ¿legalmente existe la situación de que alguien que no esté apto, así haya cumplido el 100% de su pena y que definitivamente se trata de un contumaz asesino, de un asesino en serie, porque hemos visto inclusive hasta en series, vale la redundancia, en otros países, que aún el asesino en serie, después de 40 muertes, va a salir después de 40 años de prisión, por poner un ejemplo? ¿Tú crees que para estos casos debería existir una cadena perpetua o un impedimento legal porque no está apto para reingresar a la sociedad? Bueno, yo he sido partícipe y tengo conocimientos de pronto por estudios que he realizado en el ámbito de la criminología, de la política criminal, de la política penal, de que nuestra sociedad no está preparada para recibir este tipo de pronto de sentencias o de condenas y que estén enmarcadas dentro del ámbito legal. Y no está preparada porque el sistema de justicia aquí en el país no es probo, no es justo, no es correcto. Entonces cualquier persona de pronto puede recibir una injusticia de su naturaleza, pero más allá de eso, lo que yo sí sostengo y mantengo es que hay cierto tipo de delitos que evidentemente ameritarían una pena privativa de libertad de por vida, y este tipo de delitos son aquellos que comprometen la administración pública, como los casos de peculado y enriquecimiento ilícito. Peculado y enriquecimiento ilícito, y los casos de abuso sexual, los casos de violación sexual. Ese tipo de casos que son execrables. Uno, porque
afectan de manera total a la sociedad, porque afectan los recursos del Estado, porque afectan nuestros recursos que deben ser vigilados con la mejor de las intenciones, y otro porque el delito más grave que puede haber dentro ya del contexto de la tipificación es un delito de corte sexual, en este caso violación. Entonces, solamente yo y pienso, estipulo que los únicos delitos en los cuales debería haber aquí una vigilancia del Estado de por vida son en aquellos delitos que afectan a la administración pública determinados como enriquecimiento ilícito y peculado, y en los delitos de corte sexual. Correcto. Con estos interesantes temas de corte legal para tratar la criminalidad en el Ecuador, regresamos luego del siguiente corte comercial. Máxima atención y control. Act Security, Max Security. Máxima atención y control. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Bienvenidos a este espacio de información diaria. Digital Noticias, las noticias del Ecuador y el mundo. Con entrevistas, reportajes, protestas, información de manifestaciones y mucho más. De lunes a viernes, un informativo diario donde prevalece la verdad de la noticia. Y síganos en nuestras redes sociales como canal TV Digital. ¿Qué pasó? ¡Nos robaron! Llamemos inmediatamente a Polígrafo Max Security. Sí, ellos podrán investigar realizando una evaluación forense de la verdad para poder determinar si hay personas en la empresa o en el domicilio que hayan participado de alguna forma en el robo. Buena decisión. Y también nos podrán asignar un agente Max Security, alarmas, cámara de vigilancia y custodia de los traslados. El teléfono es 600-1220 o escríbeles al WhatsApp 0999-6340-63. Ahora, el astillero Pasión por el Fútbol tendrá transmisiones deportivas. Campeonato ecuatoriano con Emelec, Barcelona, Liga de Quito, Independiente y también todos los equipos que ustedes deseen. También Copa Libertadores, Sudamericana y por supuesto eliminatorias a nuestra TRI apoyando desde TV Digital. Ya lo sabes, TV Digital Online. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Control. Act Security, Max Security. Máxima atención y control. Act Security, Max Security. Máxima atención y control. Act Security. ¿Qué tal, amigos? Continuamos aquí con su programa La Criminalidad en el Ecuador. En días anteriores, el presidente de la República indicó que iba a dar indulto, iba a estar haciendo una declaratoria para indultar a casi a 5.000 privados de libertad, si no me equivoco, para que pueda optar a salir en libertad en base al indulto presidencial. ¿Qué opinas, mi querido Joselito, con respecto a esta decisión política? Bueno, es algo que va a descongestionar ese polvorín de cárceles que existe aquí en el país, y que, bueno, a mí me parece una acción correcta por parte del Ejecutivo, en virtud de que el tipo de delitos por los cuales se va a dar el indulto son delitos de bagatela en muchos casos, son delitos que tienen penas que van de 1 a 3 años y de 3 a 5 años, o sea, no revisten mayor gravedad A la sociedad. a la sociedad. Entonces, si el propósito es descongestionar, evidentemente muy bien aplicado. Correcto. Esto le preocupa a muchos ciudadanos, es decir, ¿vamos a tener más delincuentes en la calle tal vez? ¿O son delitos que se han cometido, como dices tú, de baja proporción económica, verdad? Bueno, económico. no podemos pedir de pronto un contexto de resocialización total, en virtud de que no sabemos cuál fue el accionar dentro de los centros de libertad. Pero, ¿qué es lo que dice? Cumplir un 40% de la pena, que es una de las prerrogativas para darles el indulto correspondiente. Creo que estas personas privadas de libertad deben haber hecho un análisis de que es preferible de pronto un mediano bienestar fuera de la cárcel antes que algún tipo de opulencia dentro de la cárcel. Entonces, lo único que nos queda a los ecuatorianos es saber que estas personas se van a resocializar, se van a reincorporar a la sociedad, y
también lo único que nos cambiando de tema y haciendo un análisis rápido de lo que pasó anteriormente con el policía Santiago, ¿tú crees que fue un buen proceder de fiscales y jueces en dictarle determinados años de cárcel y tal situación? Obviamente está apelando. ¿Tú crees que fue bien aplicado o no? Bueno, esos temas son controversiales. Yo tengo una particularidad, nunca hablo de lo que no conozco. Yo no he leído la sentencia, pero por referencias a algo que he escuchado, sé que evidentemente hubo un proceso por extralimitación de funciones, y dentro de la normativa ese tipo penal determina una sanción más grave de la que le impusieron a él. Sí, cuando hay muertes determina una sanción más grave. En ese sentido, pues yo creo que son casos y que evidentemente cada caso tiene su perspectiva. El hecho de hablar de extralimitación de funciones, que resulta que cuando uno está actuando, uno no sabe si hay 3 delincuentes, 4 delincuentes, con qué tipo de armas. Uno cuando dispara, uno sabe en ese momento si él ha pegado en el brazo, en el cuerpo, en la pierna, ¿ok? Puede que existan varios tiros, y como está ese accionar en movimiento, cuántos impactaron en la humanidad y cuántos impactaron alrededor. Entonces, hablar de extralimitación, ¿recuerdas tú en este caso específico cuántos impactos le entraron a la humanidad del delincuente? No, bueno, vuelvo y te repito, yo nunca hablo de lo que no conozco, no he leído la sentencia, pero lo único que sí puedo decir es que la pena impuesta, me dicen, he escuchado en grupos de pronto de profesionales del derecho que es una sentencia que está fundamentada, pero que evidentemente ha sido de carácter benévola con relación a la aplicación de la misma como tal. Le ha aplicado la mínima, por así decirlo. Incluso menos de la mínima, algo así en ese sentido, porque hay diferente tipificación y diferente sanción con relación al tema en sí, del resultado final. Y vuelvo y te repito, dentro de la tipificación, ese tipo de delitos, cuando existe muerte, es más grave. La pena es más grave. Y en ese caso sé que hubo, creo, un muerto o 2 muertos, pero evidentemente la pena fue de solamente 3 años. Correcto. Obviamente en el accionar policial, en el accionar militar y de seguridad, uno lamentablemente está expuesto a situaciones, a eventos que uno no los programa, a eventos, como dice obviamente la palabra, que se presentan de forma inesperada y que uno no sabe finalmente cómo va a actuar, porque aún policías militares entrenados y yo he pasado inclusive como ex infante marina por pistas de infiltración, pero sigue todo siendo un tema irreal. Solamente es un entrenamiento, una práctica. A la hora del combate, cada uno sabe defender, dice el dicho, a nivel de infante de marina. Entonces, la situación que se presenta obviamente va a ser siempre complicada. Por eso es que en ocasiones, ¿y qué opinas tú, mi querido Joselito? En ocasiones, casualmente, por no tener ese sustento legal para que policías y militares y hombres de seguridad puedan actuar ante delitos flagrantes, casualmente no actúan o esperan que pase el incidente para llegar a recoger indicios, a recoger versiones y más no enfrentarse a los delincuentes. Bueno, aquí hay un problema gravísimo. Leyes tenemos, el accionar está tipificado, está establecido dentro de la normativa. Lo que no tenemos es gente capacitada ni acreditada. Y yo soy muy enfático en decir esto, lo he dicho durante mucho tiempo atrás y eso incluso ha causado conmoción a nivel nacional. He estado en la palestra pública, he sido tendencia de pronto en ciertas situaciones cuando no se ha tomado en consideración mis palabras. He sido muy enfático en decir que el organismo policial en este país no está capacitado, pero aún acreditado. Tú me haces referencia de la normativa, leyes hay aquí cualquier cantidad, incluso la policía debe accionar acorde al reglamento del uso progresivo de la fuerza, un reglamento que fue expedido en el año 2014 por el ex ministro de gobierno Pepe Serrano, donde se determina de manera efectiva que lo preponderante, lo principal, cuál es la forma de actuar del ente policial y bajo qué parámetros debe actuar y cómo debe actuar en ciertas circunstancias. Ahora, más allá de eso, también determina esta normativa algo que es muy importante, John, que tú debes saber, es el tema de que todos los policías, todos los miembros policiales deben estar capacitados y acreditados. ¿Qué te quiero decir con esto para que la ciudadanía entienda?
No todo policía que esté en la calle tiene esa capacidad ni está acreditado para portar un arma. La ley lo establece, el reglamento dice que quienes estén capacitados y acreditados deben tener su credencial correspondiente y deben ser parte de un orgánico que vaya a dar funciones de resguardo de seguridad a la ciudadanía. Y aquellas personas que no estén capacitadas ni acreditadas deben estar constando en un listado que debe reposar en el Ministerio de Gobierno, y a estas personas tienen que ser asignadas otras funciones diferentes a las que los policías inicialmente tienen, como es resguardar y dar seguridad. Esto en este país no pasa, ni siquiera los altos organismos, los directivos de pronto de la Policía Nacional tienen esa capacitación y esa acreditación, que es lo que le falta al policía para que el ciudadano ecuatoriano tenga esa seguridad de que evidentemente cuando se dé un robo, un atraco, cuando haya una balacera o de situaciones, nosotros nos sintamos seguros de que evidentemente el policía, con ese conocimiento que termina la normativa y que le obliga al ente rector policial, podamos estar tranquilos, pero eso no sucede en este país. Efectivamente, lo que tú indicas es un tema complejo y creía yo un tema teórico, pero en la práctica no tenemos evidencia de un mal accionar policial, sino es cuando se da un enfrentamiento propiamente dicho, ¿ok? Está claro que vemos en películas, y también he escuchado en algún otro oficial amigo en el Ecuador, que ante una determinada mala conducta de algún policía le retiran el arma, o alguna situación psicológica. ¿Qué tal si está pasando por un problema personal? Tantos problemas que podemos tener en la vida y puede ser afectado psicológicamente a la conducta de un policía, o por una situación que le rodea a él, sea económica, sea familiar, sea la sustracción, cualquier tema. Entonces, ¿crees tú que sea necesario, sí, retirar el arma, pero no necesariamente necesita un proceso legal para que el jefe, el oficial, el jefe de la unidad pueda retirar ese arma? Y obviamente ante situaciones como esta, también he escuchado de que por amigos policías, de que posiblemente ese policía prefiera estar mejor, como tú indicaste, en una oficina, ¿verdad?, sin el riesgo expuesto en la calle, a estar usando el arma. Entonces, todos, porque primero vamos a defender nuestro trabajo, es un trabajo como tal que estamos desempeñando y no queremos pues ser separados de la institución. Y ante la situación de que a todo policía que no está cumpliendo su función le quito el arma, e inclusive hubo un incidente, no me acuerdo cuál fue el caso, que hubo una actuación y habían dos policías y uno estaba armado y uno desarmado, ¿verdad? Hace tiempo también hubo una situación como esa. Bueno, ¿cuál es el tema? De que si aplicamos el tema del retiro del arma, mañana yo voy a pedir mejor, sí, me retiren el arma y me quedo bonito en mi oficina trabajando. Tampoco debería ser muy analizada esa situación. Bueno, nosotros hablamos en referencia única y exclusivamente a la normativa que consta y rige las actuaciones de pronto de los miembros policiales que tienen la obligación constitucional y legal de darnos seguridad. Esa es la misión de la policía, darnos seguridad. Entonces, en ese sentido ya lo que tú manifiestas son lineamientos de corte interno con relación a ciertas situaciones que son específicas de cada uno, ¿no? Pero yo hacía referencia exclusivamente a un tema de ordenamiento legal que consta, estipulado dentro de la normativa y que debe ser sujeto a cumplimiento por parte, en primer lugar, de las autoridades que regentan de pronto el ordenamiento o la línea de conducta de acción de la policía, porque en este sentido, pues, esto debe venir desde arriba. Y si yo te digo a ti que desde arriba no están de pronto capacitados ni acreditados, tal como termina la normativa a través de la Dirección Nacional de Educación de la Policía Nacional, del Departamento de Logística, de Capacitación, a ver situaciones, evidentemente tú no puedes esperar que esta persona que está aquí abajo y que es la que está en la calle reaccione como tenga que reaccionar. Durante el curso como tal de policía, tanto de tropas como oficiales, ¿no crees tú que ya se está midiendo ese comportamiento, ese perfil del aspirante a policía? Claro, es algo lógico, porque para que tú ingreses de pronto debes someterte a pruebas de corte psicológicas, pruebas psicotécnicas, donde mides de pronto el grado de tensión de la persona y mides la capacidad de reacción de pronto que pueda tener esta persona, porque no te olvides que a la policía puede entrar aunque sea un loco aquí en este sistema, y eso no es lo previsible. Sumado a todo eso, el ímpetu de policía, el ímpetu de servicio, el hecho de que ingreso a la policía porque tengo ese clamor por el bien servir, ¿verdad? Y por el tema de que voy a cumplir con mis funciones, no solamente porque quiero cumplir una fuente de trabajo.
Con esto y más, regresamos luego al siguiente corte comercial. Max Security, máxima atención y control. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Aquí iniciamos el espacio publicitario. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Nos robaron! Llamemos inmediatamente a Polígrafo Max Security. Sí, ellos podrán investigar realizando una evaluación forense de la verdad para poder determinar si hay personas en la empresa o en el domicilio que hayan participado de alguna forma en el robo. Buena decisión. Y también nos podrán asignar un agente Max Security, alarmas, cámara de vigilancia y custodia de los traslados. El teléfono es 600-1220 o escríbeles al WhatsApp 0999-6340-63. La felicidad, emoción, satisfacción y alegría que todos podemos sentir. ¿Quieres estar en ese modo? No te pierdas. Esto es Felicidad, un programa con enfoque positivo y que te motiva a conquistar todo lo que quieres conseguir, como darle un sentido a tu vida, resolver problemas, fortalecer tus relaciones sociales o realizar acciones altruistas. Nuestros invitados son empresarios, médicos, políticos, futbolistas, emprendedores que aportan con sus testimonios y técnicas para ser feliz, reportajes en exteriores y más. Para muchos, ser feliz es una decisión. ¿Te atreves a tomarla? Porque no es lo mismo estar feliz que ser feliz. Sintoniza, esto es Felicidad, conducido por Arturo Serrano, por el canal TV Digital Online. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Max Security, máxima atención y control. Max Security, Max Security, máxima atención y control. Max Security, Max Security, máxima atención y control. En nuestro Código Orgánico Integral Penal, artículo 494, habla de lo que se llama libertad probatoria y dice que todos los hechos y circunstancias pertinentes al caso se podrán probar de cualquier manera que no sea contrario a la Constitución. Yo he tenido casos donde me he tenido que presentar públicamente a dar veracidad de un examen de polígrafo para demostrar inocencia en tal o cual determinada persona. Inclusive, la semana anterior tuve un caso donde un extranjero fue retenido en el aeropuerto porque se le encontró la evidencia que llevaba droga y obviamente él indicaba que había sido utilizado para tal efecto. Se tuvo que hacer un examen de polígrafo para poder determinar si él tenía o no conocimiento de que dentro de su maleta que llevaba estaba estratégicamente escondida la droga y que no había sido obviamente llevada con toda la intención y alevosía. Entonces, casos como estos es aplicable para, obviamente, demostrar inocencia. Mi estimado José Argüello, ¿tú crees que también se debe aplicar el polígrafo en otra instancia para el control como un elemento adicional de prueba? Bueno, este tema del polígrafo es un tema complejo que no se ha abordado dentro del marco de la legislación ecuatoriana. Si bien es cierto, tú haces referencia al principio de libertad probatoria, donde todo lo que se afirma tiene que probarse, y si yo en determinado momento, no teniendo la obligación de la carga de la prueba, yo afirmo cierta situación, yo tengo que probar lo que afirmo, ¿no es cierto? Pero el punto es que normativamente eso no está regulado. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros? Sí, puede ser un medio técnico, científico, de determinar cierta verdad, cierta realidad. En virtud de eso, la legislación debería contemplar. Pero más allá de eso, tú me preguntas en qué casos. Yo te diría que, ¿sabes en qué casos podríamos aplicar el polígrafo? Cuando existen estos concursos de méritos y oposición para determinar efectivamente si las personas que van a regentar de pronto la dirección de un organismo grande, por ejemplo, estos concursos que hoy va a realizar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a ver si de pronto quienes aspiran a regir los destinos de pronto de estas instituciones, organismos de control que conforman el Estado ecuatoriano, han estado inmersos en casos de corrupción. Ese tipo de casos, en ese debería aplicarse. Sí, inclusive acoto al tema
tema que estamos comentando sobre el uso de polígrafo, y hago una analogía. Así como existe el departamento de criminalística, donde dentro de criminalística hay los técnicos y los peritos en grafología, en dactiloscopia, en balística, en medicina forense, en tantas especialidades que existen en criminalística, asimismo debería la policía crear el departamento de poligrafistas, que efectivamente sí lo tienen, pero lo utilizan exclusivamente para los procesos de ingresos a policías y para asuntos internos, de control interno, pero no se está usando para otras situaciones. Y otras situaciones tales como, por ejemplo, casualmente lo que hablábamos hace un momento de las posibles libertades o indultos o libertad condicional, se lo puede utilizar. Hoy escuchaba en medios de comunicación de un tema de un profesor que supuestamente ha abusado sexualmente de una alumna. Hasta que el proceso continúe, la respuesta de la persona inculpada ya la sabemos, no, yo no soy. Pero hasta que el proceso continúe, siempre va a ser importante como elemento adicional, como elemento de prueba, como elemento salvatorio inclusive, o de defensa por parte de la persona, en este caso de un profesor que mañana lo pueden estar inculpando, es decir, me someto a un examen de polígrafo para demostrar inicialmente mi conducta como tal, si lo hice o no lo hice. Y luego, obviamente, sea o no sea, seguir con un proceso legal. Pero ya el padre de familia, el rectorado del colegio, sabe a qué se está, qué terreno está pisando en ese sentido. Sí, vuelvo y repito, y hay una consideración ahí muy particular. Si el aparataje policial utiliza esta tecnología para determinar de pronto la credibilidad de aquellos que quieren ingresar a la fuerza policial, o para determinar la credibilidad de quienes se someten a las pruebas de confianza en virtud de un reglamento y en virtud de las funciones que desempeñan en diferentes servicios policiales, porque eso de pronto no se podría aplicar ya de manera directa y como medio probatorio dentro de la legislación. Ahí hay un reto para aquellos que de pronto hacen legislación en la asamblea y pueden acoger de pronto esta sugerencia. Así es, correcto. Cambiando de tema, mi estimado Joselito, tú nos comentabas algo sobre la función que estás desempeñando como director. Cuéntanos un poquito. Sí, hace algo más de unos 8 meses nosotros conjuntamente con varios grupos ciudadanos decidimos conformar el observatorio para la vigilancia de la transparencia en la función pública. Este observatorio tiene como finalidad... ¿Es público o privado? Es público, no es público. Nosotros estamos acreditados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por eso te hacía la referencia de que nos habíamos demorado mucho tiempo. Nosotros queríamos realizar acciones de observancia con relación a cómo se plasma el tema de los presupuestos, cómo se gasta, la vigilancia permanente, ¿no?, de estas instituciones a través de sus autoridades. Y bueno, se puso una cortapisa inicialmente, nos hemos demorado alrededor de 8 meses, pero hoy por hoy estamos constituidos en legal y debida forma. Todas las instituciones aquí en el país, a excepción creo que 2, la prefectura del Guayas, del municipio de Guayaquil, han sido comunicadas de la conformación de este observatorio para que se nos dé la facilidad correspondiente, porque vamos a realizar los procesos de auditoría correspondiente, la auditoría ciudadana correspondiente a todo lo que tiene que ver en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la transparencia, en el ámbito de los gobiernos locales, seccionales, autónomos, y donde nosotros creamos que hay vicios de corrupción, nosotros vamos a estar ahí en ese sentido. Es un observatorio que se ha conformado de manera legal, que tiene el aval del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que cuenta con participantes, gente joven, abogados, profesionales, economistas, gente que evidentemente tienen conocimiento y tienen un compromiso de empoderamiento del tema social frente a los actores y frente a quienes dirigen los destinos de las instituciones, para ver que actúen con transparencia y que evidentemente no se cometan casos de corrupción. Este observatorio actúa en el antes, durante y después. ¿Puede interferir en hacer una pausa, en hacer un control, o solamente en elaborar un informe para que luego se diga estuvo bien o mal tal situación? Bueno, observar, auditar e informar y seguir las acciones legales pertinentes a través del organismo que en este caso
puede fiscalizar o a través del organismo que sea el pertinente con relación a este caso. Incluso podemos llegar hasta temas de fiscalía, porque evidentemente si tú conoces del cometimiento de una infracción de corte penal, tienes la obligación de presentarte y denunciar. ¿Eso está dentro del Consejo de la Judicatura entonces? Bueno, sí, nosotros ya se ha esgrimido la comunicación correspondiente por parte del Consejo de Participación Ciudadana para realizar procesos de vigilancia y observación al Consejo de la Judicatura, a la función, a la Defensoría del Pueblo, a la Defensoría Pública, a los gobiernos seccionales autónomos, a todas las entidades que conforman el Estado ecuatoriano. Paralelamente o en línea, ¿qué otra institución estaba haciendo algo parecido, algo similar? Bueno, hay diferentes observatorios que se han conformado y que evidentemente tienen una función específica para cierto tipo de acción. En este caso nosotros hemos conformado este observatorio para vigilar la transparencia de toda la función pública. De toda la función, no solamente de un tema en particular, porque hay observatorios, entiendo y conozco, que están legalizados, emitidos en legal y debida forma por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en los cuales se centran a un solo tema, por ejemplo, para realizar la acción de veeduría en la aplicación del presupuesto de la Universidad de Pepito Piguave. Pero nosotros tenemos un campo de acción más amplia y contamos con profesionales que están comprometidos. ¿Para qué? Para garantizar que efectivamente como ciudadanos empoderados seamos partícipes de una aplicación correcta de las políticas públicas que van en beneficio de la ciudadanía. Con este y otros temas de interés nacional y local, obviamente en nuestro querido Ecuador, regresamos luego al siguiente corte comercial. Max Security, máxima atención y control. Max Security, Max Security. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Porque los hinchas del Barcelona no son solo adultos. Este espacio está dedicado a los más pequeños que apoyan cada partido del ídolo. Porque nosotros también sufrimos por la camiseta. Si me preguntas tú y me lo haces jurar por Dios, a quien pertenece mi corazón, yo te lo diré, al equipo que me dio. Bienvenidos a Barça Kids, un programa para los pequeños barcelonistas de la casa. Con nosotros conocerás más de cerca a tus ídolos favoritos del equipo más grande del Ecuador. Y también de nosotros las futuras promesas del ídolo y su desarrollo. Y esto es... ¡Barça Kids! Como si lo bateara yo, se me sale el corazón. Puedo decir que en Barcelona juego yo. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Nos robaron! Llamemos inmediatamente a Polígrafo Max Security. Sí, ellos podrán investigar realizando una evaluación forense de la verdad para poder determinar si hay personas en la empresa o en el domicilio que hayan participado de alguna forma en el robo. Buena decisión. Y también nos podrán asignar un agente Max Security, alarmas, cámara de vigilancia y custodia de los traslados. El teléfono es 600-1220 o escríbeles al WhatsApp 0999-6340-63. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Max Security, máxima atención y control. Max Security, máxima atención y control. Dentro del ámbito de la seguridad y de la criminalidad en el Ecuador, mucho tiene que ver el tema de la corrupción. He sido invitado y obviamente he trabajado durante mes y medio aproximadamente. Recuerdo hace unos 3 años cuando el IES formó la oficina ACIES, Anticorrupción IES, para hacer exámenes de polígrafo a todos los funcionarios de compras públicas. En su momento me reuní con el expresidente del directorio del IES, el señor Richard Espinosa, donde se planificó crear esta unidad, crear esta oficina dentro del IES para hacer casualmente controles, con 3 aristas importantes. Uno, las entrevistas como tal a todo el personal de compras públicas, entrevistas que obviamente se grababan en audio y video. 2, el tema del call center para recibir llamadas de cualquier tipo de denuncia
con respecto a hechos e ilícitos que se puedan presentar. Y 3, el examen de polígrafo como tal. Este tipo de formato, este tipo de controles, este tipo de oficinas anticorrupción, creo yo que deben de existir en muchas, o por qué no, en todas las instituciones públicas, para casualmente poder hacer el control en el antes o en el durante sus funciones. Y por qué no, cuando se retira una persona, finalmente en el antes, durante y después. ¿Con qué objetivo? Obviamente, recargar todo el trabajo a la función judicial, recargar todo el trabajo a fiscales. Obviamente es una tarea que muy engorrosa, demorada, y que usted y yo y todos los ciudadanos necesitamos una respuesta inmediata a cada una de las situaciones y casos que se puedan presentar en las instituciones públicas. ¿Qué tal si usted mañana va a sacar una licencia de conducir? Tantas cosas que hemos escuchado en la CTE. Y se ve abordado por determinada persona que le está pidiendo dinero. Si existiera en esa institución pública una oficina anticorrupción, usted directamente va a tocar la puerta y dice tal o cual persona. Claro está que tanto el denunciante como el denunciado pueden pasar un examen de polígrafo para saber de la honestidad, de la veracidad de su denuncia o de la honestidad y veracidad de la respuesta de la persona que puede estar siendo denunciada. Esto obviamente limitaría, reduciría, se abstendría cualquier persona, cualquier funcionario en cometer actos ilícitos, porque sabe que está al pie del cañón la oficina anticorrupción para denunciar inmediatamente cualquier delito que se pueda estar cometiendo en cualquiera de las instituciones. Imagínese usted en un centro educativo, imagínese usted en cualquier otra oficina, mañana de educación, puede ser de un ministerio, donde existan los departamentos de anticorrupción para el control de honestidad de cada uno de los funcionarios. ¿Creería usted, y hago la propuesta, hago la pregunta y dejo mi número de teléfono y mi WhatsApp para su respuesta, creería usted que sería factible este tipo de recomendaciones, de aplicaciones para combatir de gran manera la corrupción en nuestro país? Sí, mi número de WhatsApp, el 0997-500-500. Repito, 0997-500-500. Siempre va a estar a la orden para recibir sus recomendaciones, sus referencias y, por qué no, mañana pasado, hacer presión para que cada una de las instituciones públicas puedan tener su departamento de anticorrupción para el control inmediato a cada una de las situaciones que, por mínimo que sea, habrá ocasiones que un determinado ciudadano también puede inventarse una X denuncia infundada, falsa, también se la puede investigar en la misma oficina anticorrupción, porque si un determinado ciudadano que se identifica con su cédula, con su escrito, con su firma, obviamente él también debería estar dispuesto a hacerse un examen de polígrafo para saber si su denuncia es veraz o es falsa. Es una inquietud que pongo en este momento en palestra, que pongo públicamente para recibir comentarios y, por qué no, hacer fuerza para combatir la corrupción en nuestro querido país, el Ecuador. Con esto y más, regresamos en una próxima ocasión con un nuevo programa de Max Security cerca de ti, tratando la criminalidad en el Ecuador. Muchas gracias. Max Security, máxima atención y control. Max Security, máxima atención y control. Max Security, máxima atención y control. Max Security.